Las experiencias de este país son muy ricas, experiencias internacionalistas, experiencias de solidaridad. Eso tenemos que recuperarlo. Tenemos que hacer un frente que esté a la altura de los retos actuales. No puede ser una alianza coyuntural en un momento de debilidad de la izquierda. El frente que es necesario para cambiar todo lo que debe ser cambiado, como diría el comandante Fidel Castro, ha de ser un frente antiimperialista porque el corazón del capitalismo es imperialista. Ha de ser internacionalista porque solo siendo capaces de luchar por otros se es capaz de luchar por uno mismo. Porque como dijera Fidel, revolución es humanidad. Un frente antiimperialista es una apuesta por la radicalidad del pensamiento y de la acción. Y hay que entender la radicalización en su sentido más clásico, ir a las raíces, de buscar la claridad en los objetivos y en los medios, pero también el rigor en el diagnóstico, el anclaje en la realidad del presente y en su historia, y por supuesto en el ejercicio de la acción colectiva, pero desde la radicalidad. Los frentes populares que conocimos en Europa para luchar contra el fascismo y los frentes antiimperialistas confluyen en su carácter antifascista, pero localizan bien como enemigo común al capitalismo y al imperialismo, y como proyecto futuro el socialismo. La primera tarea de un frente es, en tanto que herramienta de construcción de poder popular, hacer comprensible el mundo. Es nuestra tarea, saber explicar en qué mundo vivimos, establecer las relaciones causales, las conexiones que nos permiten ver el lugar que ocupamos dentro de la globalidad de un mundo complejo, entender nuestra implicación, nuestra complicidad y asumir el compromiso del momento histórico que nos ha tocado vivir. Hoy, lo mismo que desde la intelectualidad, desde el arte, desde la cultura o desde el mundo de la política institucional, se es incapaz de reconocer el rostro del fascismo, tampoco se reconoce el alcance de la guerra mundo, lo que se está haciendo contra Venezuela, la importancia fundamental que tiene en este momento histórico defender Venezuela. De ahí que la práctica de un frente asuma el desvelamiento de lo que se nos oculta. El internacionalismo es nuestro alma, es el alma del frente antiimperialista. Ha sido y sigue siendo la bandera de los gobiernos revolucionarios como el cubano. Si tuviéramos que definirlo, diríamos que consiste en conectar las islas del archipiélago en que vivimos. No vivimos en continentes, sino en islas que hay que articular y conectar, o dicho de otra forma, llenar de revoluciones. La lucha antiimperialista e internacionalista es el camino más directo hacia la revolución, porque es el camino para conectar las resistencias, estableciendo prioridades y logrando la unidad de acción. El internacionalismo tiene que ir acompañado de nuestro compromiso firme con los pueblos que sufren la agresión, asumiendo que tenemos una responsabilidad aquí y ahora, no mañana, no cuando nuestros partidos, nuestras organizaciones lleguen a las instituciones o lleguen al gobierno. Tenemos la responsabilidad de denunciar a nuestros gobiernos subordinados a intereses ajenos, lacayos y sirvientes, fieles a la potencia hegemónica en este momento histórico que es Estados Unidos y fieles al IBEX 35. Hablando del colonialismo, y ya termino, el gran poeta de la Martinica, Aimé Césaire, la Martinica, una colonia francesa, no nos olvidemos de África, no nos olvidemos de que Francia sigue teniendo 20 colonias todavía, controlando todo un continente a través del franco CFA. Aimé Césaire, ese gran poeta revolucionario, decía: nadie coloniza inocentemente, tampoco nadie coloniza impunemente. Que una nación que coloniza, que una civilización que justifica la colonización y por lo tanto la fuerza, ya es una civilización enferma.
moralmente herida, que irresistiblemente, de consecuencia en consecuencia, de negación en negación, llama a su Hitler, quiero decir, a su castigo. No podemos confundir el antiimperialismo y el internacionalismo con el humanismo pacifista. Hay mucho racismo y colonialismo en la actitud del gobierno del Estado español. Hay mucha soberbia, mucho supremacismo, no solo del gobierno español, sino de esa multitud de intelectuales que no se pronuncian o que lo hacen tímidamente, situándose desde la equidistancia, desde la neutralidad, o en la falsa esperanza de no tener que rendir cuentas al imperio en un hipotético triunfo del imperialismo. Aimé Césaire, y con esto de verdad termino, decía del occidente europeo: una civilización que se muestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que escoge cerrar los ojos ante sus problemas más cruciales es una civilización herida. Una civilización que le hace trampas a sus principios es una civilización moribunda. Decía, Europa es moral y espiritualmente indefendible. Así que nosotros nos toca defender esos valores y esos principios y unirnos a las luchas de resistencia de nuestros hermanos en Venezuela, en Cuba, en Bolivia. Gracias.